This little piece of clay is packed full of information from 4,200 years ago. The language of the inscription is Sumerian, is the oldest written language. ¿Qué pasaría si todo lo que nos han enseñado sobre el surgimiento de la civilización humana estuviera equivocado? Hace 6.000 años, una misteriosa cultura en la antigua Irak pareció saltarse miles de años de progreso de la noche a la mañana. Referencias astronómicas, una luna, una estrella, varios símbolos que incluso podrían interpretarse como un reloj de pulsera, tecnología utilizada hace 6.000 años. Ahora, gracias a la inteligencia artificial, sus tablillas olvidadas están revelando algo aún más increíble. ¿Has visto los nuevos escaneos donde encontraron nuevos petroglifos? Sí. Hombre, va a haber mucho de eso que se descubrirá. ¿La gente podrá hacer todas esas cosas? Referencias a ciclos cósmicos, tecnología avanzada y códigos genéticos. Y cuando escuches lo que la inteligencia artificial acaba de descubrir en su última traducción, te quedarás impactado. La extraña civilización. ¿Y si la historia de la humanidad no hubiera comenzado como pensamos? Hace 6.000 años, en una tierra entre dos grandes ríos, ocurrió algo que aún sacude a los historiadores. En la actual Irak, donde fluyen el Tigris y el Éufrates, una civilización surgió casi de la nada. Se llamaban a sí mismos los de cabeza negra. Nosotros los conocemos como los sumerios. Y aquí está el detalle. No fue un ascenso lento desde la caza y la recolección. Otras culturas necesitaron miles de años para desarrollar la escritura, las leyes y la astronomía. Pero en Sumer, todo pareció explotar de golpe. Las aldeas se transformaron en vastas ciudades-estado. Eridu, Uruk, Ur. Y en el corazón de todo, el barro. Pero no era cualquier barro. Los sumerios vieron en él un potencial que nadie más veía. Lo hornearon en ladrillos, construyeron ciudades enteras, lo moldearon en vasijas, en fichas para el comercio. Pero el verdadero avance fue cuando lo usaron para crear memoria. Inventaron la escritura cuneiforme, marcas en forma de cuña presionadas en tablillas de arcilla. Y eso lo cambió todo. Por primera vez, los humanos pudieron registrar pensamientos de forma permanente. No solo conteos de granos o listas de impuestos, aunque eso importaba, sino decretos reales, contratos, poesía e historias completas. Historias que sobrevivirían milenios a sus autores. Y atención, cuando comenzaron a escribir números, no se anduvieron con rodeos. Usaron un sistema basado en 60. Y la verdad es que aún vivimos con ese legado hoy. 60 segundos en un minuto. 60 minutos en una hora, 360 grados en un círculo. Ese nivel de precisión matemática estaba incrustado en sus tablillas hace miles de años. Pero aquí es donde todo se vuelve extraño. Cuanto más excavaban los eruditos en esas tablillas, más cosas inesperadas se encontraban. Entre registros de envíos de cebada y recetas de cerveza, aparecían referencias a medicina ritual, notas astronómicas extrañas e incluso susurros de conocimientos muy adelantados a su tiempo. Avanzamos hasta hoy. Decenas de miles de esas tablillas de arcilla reposan en museos y depósitos de todo el mundo. Pero leerlas ha sido brutal. Una sola tablilla puede tener más de 1000 signos únicos. Cada signo puede significar algo distinto según el contexto. Antes, a los estudiosos les tomaba toda una vida dominar esta lectura. Solo un pequeño grupo de expertos podía intentarlo. Y ahí es donde la inteligencia artificial cambia las reglas del juego. En Múnich, investigadores comenzaron a usar aprendizaje automático para reconstruir digitalmente tablillas rotas. Imagínalo como resolver el rompecabezas más antiguo y difícil del mundo. Al principio, la inteligencia artificial solo podía emparejar fragmentos, pero aprendió rápido. Pronto pudo reconocer patrones de escritura,
aislar textos e incluso leer a través de distintos escribas y estilos que abarcaban siglos. Para 2023, equipos de la Universidad de Tel Aviv y de Ariel habían creado una IA capaz de traducir el acadio, el idioma de muchas tablillas cuneiformes, al inglés casi al instante. Lo que antes llevaba años, ahora tomaba horas. Como dijo Big Think, era como combinar Google Translate con una máquina del tiempo. Y justo cuando esta tecnología se estaba volviendo sorprendentemente precisa, los arqueólogos dieron con oro, figurativamente hablando. Nuevas excavaciones revelaron tablillas en tan buen estado que podían servir como textos maestros para verificar las traducciones de la IA. En el norte de Irak, en un sitio llamado Kurd Kalstan, se descubrió un conjunto de tablillas que datan de alrededor del 1800 a.C. Pero los investigadores sospechan que eran versiones copiadas de originales aún más antiguos. Al mismo tiempo, otro sitio, Girsu, una de las primeras ciudades sumerias, reveló más de 200 tablillas cuneiformes intactas junto con 60 cilindros sellados. Lo más sorprendente, estos hallazgos estaban conservados en recipientes revestidos de betún, lo que los protegió de la humedad y el daño. Y como esas tablillas hacían referencia a eventos aún más antiguos, muchos historiadores ahora creen que contienen conocimiento del amanecer mismo de Sumer. Pero la historia no se detuvo ahí. Para 2025, nuevas herramientas de la Universidad de Würzburg llevaban los límites aún más lejos. Ahora podían detectar modismos, términos técnicos y significados sutiles que los traductores humanos habían pasado por alto durante décadas. Pero, ¿qué decían? Resulta que esas notas astronómicas extrañas no eran simples observaciones al azar. Las tablillas muestran registros detallados del movimiento planetario, los solsticios e incluso indicios de la precesión de la Tierra, un leve bamboleo en su rotación que los astrónomos modernos solo comprendieron completamente hace poco. ¿Estaban los sumerios siguiendo ciclos cósmicos de decenas de miles de años? Los datos dicen que sí. Pero no se detuvieron con las estrellas. Las revelaciones seguían llegando. En medicina, las tablillas describían antisépticos, tratamientos para traumas e incluso diagnósticos por pulso. Registraban datos de salud familiar de manera que sugerían una comprensión de rasgos heredados, algo que la genética no explicaría formalmente hasta la era moderna. Y luego las cosas se volvieron eléctricas, literalmente. Algunas tablillas describían vasos de cobre y hierro sumergidos en líquidos ácidos. Las palabras que usaban: corriente, chispa, brillo potente. ¿Te suena? El llamado batería de Bagdad, un artefacto hallado milenios después, coincide casi exactamente con esa descripción. Experimentaban los sumerios con electricidad hace miles de años. Ya fuera por accidente o por diseño, documentaban procesos que se alinean sorprendentemente con conceptos eléctricos modernos. Pero el mayor giro no era solo sobre ciencia. Algunas de las referencias más oscuras y extrañas en las tablillas hablaban de piedras que quemaban la tierra y envenenaban los campos, enterradas profundamente para contener su peligro. Hoy conocemos el vidrio del desierto, cuarzo fundido formado por calor extremo, posiblemente por impactos de meteoritos o algo más. ¿Podrían estar relacionadas esas antiguas piedras? Algunos investigadores lo creen. Otros hablan de tecnologías perdidas o armas que desafían toda explicación. Y ahí es donde el mito irrumpe. Los Anunnaki, seguramente has escuchado ese nombre. En los primeros mitos sumerios eran jueces cósmicos, seres espirituales. Pero en teorías modernas, popularizadas por Zecharia Sitchin, se convirtieron en antiguos astronautas. Según Sitchin, los Anunnaki llegaron de un planeta distante llamado Nibiru hace más de 400.000 años. Su misión,
extraer el oro de la tierra. Y para hacerlo, supuestamente, crearon a los humanos como fuerza laboral mediante manipulación genética. Suena descabellado, quizás, pero aquí está el detalle. La IA está comenzando a detectar un lenguaje técnico extraño, oculto en los pasajes míticos, referencias a vasijas de energía, códigos divinos, cámaras selladas con aire respirable. Términos demasiado ingenieriles para descartarlos del todo. Pero esperemos un momento. Volveremos a eso pronto. Y aquellos antes interpretados como barcas divinas o carros voladores, ahora revelan detalles como sistemas de flujo de aire, cabinas selladas, recubrimientos protectores. ¿Estamos leyendo relatos distorsionados de tecnología antigua? Cuanto más traduce la inteligencia artificial, más difusa se vuelve esa línea. Antes de profundizar más, si aún no lo has hecho, suscríbete y deja tu like. Apoya el canal antes de continuar. ¿El origen de la raza humana? Pero la historia de Sumer no trata solo de estrellas y carros voladores. Trata sobre nosotros, y sus tablillas no susurran sobre los orígenes humanos. Lo gritan. Textos como el Atrahasis y el Eridugénesis no se andan con rodeos. Dicen que la humanidad no fue creada por casualidad ni por la naturaleza, sino por diseño. Así es como lo cuentan. Según las tablillas, hubo una rebelión total en los cielos. Los dioses menores, llamados Igigi, estaban hartos de hacer trabajo manual. Y cuando finalmente se rebelaron, los dioses superiores, los Anunnaki, necesitaron reemplazos con urgencia. Su solución, crear un nuevo ser, uno que pudiera recibir órdenes y soportar el trabajo duro. ¿Y cómo lo hicieron? Según las tablillas, modelaron a un ser humano a partir de arcilla y lo que llamaron esencia divina. Y dieron a este primer humano un nombre, Adamu. ¿Te suena familiar? No eres el único. Los paralelos con textos religiosos posteriores son difíciles de ignorar, pero eso ni siquiera es la parte más extraña. Al principio, estos humanos eran, aparentemente, un desastre. Estériles, poco inteligentes, básicamente no listos para funcionar. Así que, ¿qué hicieron? Los modificaron una y otra vez hasta que finalmente lograron que fueran capaces de reproducirse y trabajar. Y aquí es donde la historia empieza a sonar menos a mito y más a un proyecto de laboratorio. Gracias a la inteligencia artificial, ahora se detectan frases ocultas en estas antiguas líneas como mezcla de esencia, rendimiento del prototipo o capacidad reproductiva. Y naturalmente, aquí es donde los teóricos de los antiguos astronautas se emocionan, porque apuntan a rarezas genéticas modernas, como la fusión repentina del cromosoma humano 2, como posibles rastros de una manipulación antigua. ¿Alguien, en algún momento, alteró nuestra genética? Los científicos convencionales dicen que no, pero el debate, está lejos de terminar. Y hablando de visitantes antiguos, aquí llega una de las partes más controvertidas de toda la historia. Nibiru. Sí, la infame teoría de Zecharia Sitchin. Él afirmaba que los Anunnaki venían de un planeta distante con una órbita elíptica extrema, que tardaba 3.600 años en rodear el Sol. Según él, llegaron por primera vez hace unos 450.000 años, y cada vez que Nibiru pasaba cerca de la Tierra, desencadenaba olas de ascenso y caída de civilizaciones. Ahora, creas eso o no, aquí está el detalle. Las tablillas sumerias sí registran cataclismos, y grandes. Inundaciones, sequías, desastres climáticos, y a menudo relacionan estos eventos con fenómenos celestes extraños. Cielos rojos, ríos que cambian de curso, estrellas que devoran la Tierra. Entonces, hablaban de Nibiru, o simplemente de desastres naturales vistos con una mirada cósmica. Aquí es donde la IA complica aún más las cosas,
porque está mostrando que muchas de esas tablillas no solo cuentan historias fantásticas, sino que parecen guías de supervivencia. Pero dejemos eso de lado un momento, porque hay otra parte del relato igual de misteriosa, la lista de los reyes sumerios. Este antiguo documento, donde registraron quién gobernó y durante cuánto tiempo, no empieza con reyes que reinan 40 años y luego mueren. Namber, el primer rey, Alulim, supuestamente reinó 28.800 años. El siguiente, Dumuzid, 36.000. Más adelante, los reinados se acortan a cientos de años, pero aún así no es precisamente normal. Los estudiosos convencionales dicen que son números simbólicos, que representan autoridad divina. Pero otros creen que algo más profundo estaba pasando, y ahí es donde se abre el agujero del conejo. ¿Podrían estos reyes haber sido híbridos? Mitad humanos, mitad algo más, específicamente Anunnaki. Ahora pongamos algo de arqueología sobre la mesa. En la tumba de la reina Puabi, datada alrededor del 2600 a.C., se encontró un cráneo que no coincidía con lo esperado. No era el típico caso de deformación craneal artificial, donde se ata la cabeza. Este cráneo era naturalmente alargado. Eso no debería ocurrir, y cerca de allí, restos óseos de más de 2 metros de altura. En poblaciones sumerias, eso es extremadamente raro. Incluso hoy lo sería. Eran simples anomalías genéticas o rastros físicos de algo más. Y las tablillas lo complican aún más. Los sumerios estaban obsesionados con la pureza de la sangre. Una y otra vez hablaban de la semilla de Anu. Y no era simple poesía. Practicaban matrimonios dinásticos, rituales estrictos y leyes diseñadas para preservar un linaje específico. No eran los únicos. Los faraones egipcios decían descender de los dioses. Los incas afirmaban venir del sol. Incluso los Dalai Lamas son vistos como reencarnaciones divinas. Pero los sumerios fueron los primeros en escribirlo todo. Y aquí llega la parte complicada. El idioma sumerio está lleno de palabras con múltiples significados. Por ejemplo, me puede significar decreto divino, concepto cultural o incluso objeto físico. Eso ha provocado interpretaciones muy dispares. Zecaria Sitchin, por ejemplo, afirmó que algunas tablillas describían objetos de poder, e incluso dijo que la tablilla, un BA-243, era un mapa estelar. Pero eso fue desacreditado. Resultó ser solo una dedicatoria simple, no un mapa astronómico. La advertencia final. Los sumerios no solo nos dejaron mitos y tablillas sobre dioses y reyes, dejaron advertencias, y no hablaban de un único diluvio o catástrofe, sino de ciclos, patrones, eras enteras de prosperidad que colapsaban una y otra vez. Todo está escrito en sus registros estelares, y aquí es donde todo se vuelve inquietante. La IA está conectando esos antiguos patrones con desastres climáticos reales ya conocidos, como la sequía del 4.2 kiloaños o la caída repentina del Imperio Acadio. Tenemos evidencia científica de estos eventos, pero las tablillas los describen de otra forma. Cielos rojos, soles negros, estrellas que devoran la tierra, ríos que se invierten. Durante mucho tiempo, los académicos pensaron que era solo poesía, pero ahora la inteligencia artificial está marcando esas líneas como posibles descripciones de eventos celestes reales, y eso plantea una gran pregunta. ¿Estaban los sumerios viendo algo en el cielo que nosotros hemos olvidado aquí abajo? Y cuando crees que ya has llegado al punto más extraño, los sumerios tenían su propia liga de los dioses. No hablo de los Anunnaki, eso es solo la capa superficial. Detrás de eso existía un panteón tan vasto que podría rivalizar con cualquier universo de fantasía moderno. Tenían dioses del viento, de la sanación, de la luna, de la escritura, incluso de vientos específicos. Y esos son solo los que conocemos. El gran Enlil, dios del viento,
separó el cielo de la tierra, y era tan sagrado que ni los otros dioses osaban mirarlo. Gobernaba desde un templo gigantesco llamado Ekur, en Nippur, y controlaba todo, desde la agricultura hasta las leyes de la existencia. Enki, por otro lado, era el ingeniero cósmico, dios del agua dulce, la sabiduría y la creación. Su historia cuenta que desafió a su propio padre, moldeó el mundo y dio a los humanos el don del intelecto y la magia. Luego estaba Inanna, más tarde conocida como Ishtar, diosa del amor, la guerra y la ambición. Su símbolo era una estrella de 8 puntas. Una de las primeras historias sobre ella describe su descenso al inframundo, donde muere, es colgada de un clavo y luego resucitada a costa de su esposo. Algunos piensan que esa historia representaba el ciclo de las estaciones. Y no olvidemos a Utu, o Shamash, el dios del sol, portador de la justicia, y su hermana Nanna, la diosa de la luna, cuyo culto fue dirigido por Enheduanna, la primera autora conocida de la historia, una mujer escribiendo himnos a una diosa lunar. Increíble. Incluso Ninmah, la escriba divina, diosa de la curación y la creación, actuaba como partera de la humanidad y guardiana del conocimiento cósmico. Y más allá de todos ellos estaban An y Ki, el cielo y la tierra, cuya unión dio origen a Enlil, y según los mitos, a toda la vida en la tierra. ¿Eran los sumerios antiguos científicos, testigos de algo más allá de nuestro mundo? ¿O es nuestra mirada moderna la que distorsiona sus relatos? Cuanto más excavamos, más extraño se vuelve todo. ¿Qué crees que eran esas joyas brillantes y varas chispeantes de las que tanto hablaban? Déjame tus pensamientos abajo. Leo cada comentario. Y si quieres más historias que te hagan cuestionar todo lo que creías saber, suscríbete. Lo mejor está por venir.